Déjalo Luis grande ahorita. Va. Las presas y los bordos son mortales, causan inundaciones catastróficas. Las causas antinaturales que incrementan anormalmente los niveles de inundación fluvial son las presas, bordos, muros y malecones, los terraplenes elevados y de relleno para carreteras, la masa de construcciones y de rellenos y la deforestación. Son errores humanos que se pueden corregir con obras y acciones de restauración ecológicas e hidráulicas de los ríos y sus cuencas. Estos son 5 errores humanos que originan técnicamente 4 problemas hidráulicos. El primero es la acumulación de agua por obstrucción de los escurrimientos. El segundo es la reducción de áreas hidráulicas dentro del cauce de los ríos. El tercero, la reducción de los tiempos de traslado del agua en su recorrido hacia el mar y la pérdida de espacio físico de área hidráulica fuera de los cauces principales. Estos generan el aumento de los niveles y tiempos de inundación. Aquí vemos el perfil longitudinal del cauce de un río. Desde la cuenca alta, donde nacen las altas montañas, hasta llegar al mar. Abajo es el nivel del suelo. Este es el perfil viéndolo de a larga distancia, por un costado. La primera raya verde que tenemos aquí es el nivel natural ordinario cuando el agua está clarita. La raya azul simboliza el nivel natural de inundación extraordinaria. Es cuando tenemos las lluvias, las tormentas y huracanes nos dan ese nivel. Este nivel prevaleció sin alteraciones humanas hasta hace algunas décadas y es generado por los factores naturales ya mencionados. Posteriormente, el nivel antinatural que hemos bautizado con este nombre es el creado por las 5 causas ya mencionadas que incrementan los niveles de inundación. Lo simbolizamos aquí con la línea roja. Esta es la sección transversal del cauce de las arroyadas de los flancos y sus flancos en la cuenca media de un río. Podemos ver aquí primero el nivel natural del río. La línea azul es el nivel extraordinario, el natural, el que debería prevalecer siempre, y el que fue alterado por las acciones del ser humano. Pues ya lo tenemos aquí con los errores. Lo que causan esos errores mencionados es que el nivel se incrementa y se tiene, en este caso, pues la elevación del nivel en primer lugar, pero también hacia los costados una expansión de la zona de inundación. Es decir, el territorio de inundación se incrementa. Y lo podemos ver también. Ya que es normalmente donde ya está la zona habitable. Regularmente esta zona de arrollada de los flancos son tierras vegas, tierras muy productivas y se usan para la ganadería o la agricultura. Esta es una sección transversal, pero en la cuenca baja de un río, a la altura de la llanura de inundación. La peculiaridad de esta área es que el río, una vez que pasa una zona elevada, tiende a bajar hacia zonas de humedales, arroyos o esteros, como vemos aquí en este ejemplo. De igual forma, vemos cómo tenemos el nivel ordinario normal, donde está el agua clarita, y vemos cómo el nivel extraordinario pues tiende ya a inundar de forma natural, por naturaleza, la llanura de inundación. Desgraciadamente esos errores humanos mencionados pues hicieron que se incrementara a nivel, y es por eso que hoy en día que se inundan en todos lados con niveles que van de 1 a 3 metros más por arriba de lo normal a causa de esos errores que hemos causado nosotros los seres humanos. En la llanura de inundación tenemos ya muy pegado a la franja costera una zona que le llamamos zona de regulación, donde pues como vemos ya no es un solo nivel el que se tiene ya en esas áreas. El nivel extraordinario, el natural, pues lo tenemos aquí representado en azul, y el extraordinario igual. O sea, esto ya sería casi llegando a la costa. Llegando a la costa es lo que se tiene. Por eso que nuestras poblaciones costeras se están viendo mayormente afectadas. De las primeras causas que
La principal causa de inundación catastrófica en todo el mundo se debe a las presas. Estas generan tres equilibrios hidráulicos. El primero, sin desbordamiento, apertura de compuertas o ruptura. Esto es muy importante citarlo porque aún sin tener esta acción mecánica del ser humano, pues ya se tiene en automático por la cortina de la presa el incremento de niveles. Aguas abajo de la cortina incrementan la sección hidráulica de escurrimiento. Las cortinas de las presas reducen la pendiente longitudinal del cauce, cortando de tajo la energía cinética que da impulso al agua, por lo que cuenca abajo se reduce la velocidad del traslado del agua. En consecuencia, se incrementa el nivel del agua y también el tiempo de inundación. Aquí podemos observar la misma sección transversal del río, desde la cuenca alta hasta llegar al mar. Vemos aquí cómo le estamos poniendo una presa, la cortina de una presa. En este caso vamos a agarrar de referencia aquí el análisis de una sección hidráulica en la cuenca media, más abajo. De tal suerte que desde lo más alto de la montaña hasta la sección a analizar, estamos poniendo a manera de ser gráficos, de poder entender, bueno, una pendiente de 8 metros por cada kilómetro. Sin embargo, a partir de que se pone la cortina de la presa, pues esa pendiente disminuye. La estamos poniendo también de forma gráfica en 3 metros nada más por cada kilómetro, para poder comprender esto que vamos a explicar. El simple hecho de que tenga la cortina aquí, pues se pierde la energía cinética que da impulso al agua, se pierde la velocidad del agua, o sea, se reduce el tiempo de traslado a partir de la cortina. Por ejemplo, lo metemos en un simulador hidráulico y podemos ver esta sección, analizar, sin la cortina, cómo pasarían en esa sección 8.000 metros cúbicos por segundo. Ahora bien, si tomamos en cuenta que esa misma cantidad de agua nos cae entre la presa y la sección a analizar, los 8.000 metros cúbicos por segundo, bueno, tendríamos ya problemas porque si analizamos nada más desde la cortina hasta la sección hidráulica, considerando el mismo tamaño de cubeta, como se reduce la pendiente, se reduce en automático la velocidad del agua y por lo mismo la cantidad de agua a pasar en esa sección. Como lo podemos ver aquí, ya en la simulación hidráulica, con 3 metros de pendiente, nada más pasarían en la misma cubeta, con la misma altura, nada más 5.000 metros cúbicos. Si ven aquí la imagen, el mismo dibujo que vemos aquí a la izquierda con 8.000 metros, a la derecha ya nada más pasan por ahí 5.000. Por lo tanto, de llover los mismos 8.000 entre la presa y la sección a analizar, pues tendríamos que esos 8.000 ocuparían otro espacio hidráulico hacia arriba, se incrementa la sección hidráulica, es decir, que se va a elevar el nivel del agua, ya que pues no puede pasar ese volumen excedente por abajo o por los costados, así que necesariamente va a pasar arriba. Se dice que se reduce el gasto que transita en la misma sección hidráulica a partir de la cortina hacia la sección. Aquí lo vemos ya como la sección transversal en la cuenca media. Vemos este ejemplo de cómo sin la presa en esta sección pasan 8.000 metros cúbicos. Y ya con la cortina de la presa puesta, como se reduce la pendiente, aquí lo manejamos con 8 metros por kilómetro. Aquí ya a partir de la cortina nada más la pendiente se reduce y se hace en 3 metros de nivel sobre el cauce por cada kilómetro. Bueno, nada más en el mismo tamaño de cubeta, como podemos apreciar, ya nada más serían 5.000 metros cúbicos por segundo. Aquí lo que hicimos es los números cerrarlos a cifras redondas para poder dar a entender. Por lo tanto, por lo que los 3.000 metros cúbicos restantes pues van a incrementar la sección hidráulica río abajo de la presa. Como vemos aquí abajo, los 5.000 están representados aquí, ya con la presa, y los 3.000 necesariamente van a incrementar el nivel. En consecuencia, el nivel sube y va a afectar viviendas y obviamente se va a tener la expansión territorial hacia los flancos y los campos de cultivo. y los campos de cultivos. Todo se va a negar. Es lo que está ocurriendo en la actualidad.
Nosotros catalogamos, esto es muy importante explicarlo, porque las presas regularmente nada más pues están conteniendo el agua en un pequeño territorio, no controlan el resto. Y yo afirmo lo siguiente: el omnipotente ser humano, por intereses erróneamente, pretende controlar con las cortinas de las presas pequeños territorios de cuencas hidrológicas, aun cuando la madre naturaleza no es ni será nunca 100% controlable. La causa es que les puse que utilizan ambiciosos constructores de presas, productores de varilla, cemento y algunos corruptos enquistados en dependencias gubernamentales son el abastecimiento de agua, la producción de energía y protección a centros de población. Por desgracia, los 22 daños que ocasionan las presas en los procesos constructivos y operativos son de múltiples consecuencias ambientales, ecológicas, de salud, sociales y letales para las poblaciones. Sin importar su tamaño, causan graves daños, pero son particularmente devastadoras las de derivación de caudal, más si se hacen varias en una misma cuenca hidrológica. Por lo tanto, cualquiera que sea el propósito de las presas, no se les debe de calificar de verdes o de ambientalmente sustentables. Para ello tenemos pruebas que están sustentadas en documentos oficiales. En un cuaderno de investigación número 49 del Centro Nacional de Prevención de Desastres, en la página 38 referente a las presas, aquí damos el link, dice: una desventaja de este tipo de estructuras es el probable incremento del hidrograma de la avenida, aguas abajo del sitio de la obra. La mayor ampliación del hidrograma sucede cuando coinciden el gasto máximo de la avenida regulada por la presa y el de la avenida que ocurre por algún afluente. Aquí hicimos un dibujo, una imagen gráfica, donde las compuertas de las presas son abiertas para evitar una ruptura de la cortina. Pues eso sería catastrófico. Lamentablemente muchas de las veces las abren estando el río crecido, lógicamente el nivel va a subir. Podemos ver aquí la cortina de la presa, el agua que ya pasa por arriba, ya sea porque la suelten por las compuertas o bien porque se desborde por encima. Vamos a verlo aquí gráficamente: el río abajo en su situación normal, el lado de una creciente normal, extraordinaria, sería esta imagen en azul. Pero si estando el río ya lleno le abren las compuertas o es rebasada, porque algunos no son por rebosamiento, bueno, pues ese nivel, esa agua que va a desbordarse, pues va a hacer que el tirante se incremente. Eso es lo que nos ha pasado en nuestro estado de Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca y en todas partes del mundo. Entonces la situación es la siguiente: es la acumulación dentro del área de los embalses lo que viene a originar finalmente las catástrofes, puesto que regularmente, si en estas cortinas el agua transitaría en forma natural y normal así, con este tirante nada más, pero como el agua la estamos acumulando, pues en un momento dado se va a verter de forma pues más masiva y va a hacer que el nivel suba. Entonces yo expreso que si no hay cortinas de presas, no hay embalses. Si no hay embalses, obviamente, pues no habrá acumulación de agua, y si no tenemos acumulación de agua, pues por lógica no habrá incrementos de inundaciones. El segundo desequilibrio hidráulico es ya con la apertura de compuertas, desbordamiento o ruptura, como lo vimos en la imagen anterior. Y es que a mayor tiempo de días de lluvias, mayor será la acumulación del agua en el embalse, ocasionando que al abrir compuertas una cantidad enorme de agua se precipite aguas abajo, incrementando el gasto hidráulico, resultando ser una cantidad mucho mayor del agua a la que por naturaleza debería de escurrir en el cauce, y mucho mayor a la que por naturaleza podía ir el río desalojando al mar sin desbordarse. Aunado a todo esto, lo grave es que al haberse perdido la pendiente de la cortina, los escurrimientos transitan más lentos, lo que incrementa los tiempos y nivel de inundación catastrófica. En caso de desbordamiento o ruptura, pues será mayormente devastador y letal. Aquí ya tenemos la situación de que entonces ya sale el agua en forma abrupta. Y por ejemplo, hay una simulación que hicieron para el río La Parota, donde nos indican que por la altura de la cortina, a 156 metros de elevación, pues la comunidad más cercana, que tiene el nombre de La Parota,
de ocurrir una ruptura, la velocidad del agua viajaría a 250 kilómetros por hora, la ola tendría una altura de 100 metros y en 40 segundos habría devastado la población mencionada. Entonces, nosotros proponemos como solución de restauración el retiro progresivo de cortinas, como lo están haciendo en diversas partes del mundo, la sustitución de producción de energía hidráulica con plantas eólicas, solares, mareomotrices, etc., la reforestación, captación de agua pluvial, reparación de fugas y como última alternativa la toma de agua de la zona de regulación de los ríos, donde no se tendría ninguna alteración hidráulica, ecológica ni ambiental. Pues en Veracruz hay 248.575 millones de metros cúbicos anuales de agua dulce que salen al mar sin ser aprovechables. El tercer desequilibrio hidráulico que vamos a ver más adelante es el desecamiento de tramos de ríos. Más pruebas oficiales tenemos del incremento de nivel de inundación por las presas. Este es un atlas de riesgo de mayo de 1994 y es importante citar lo siguiente. Les pide la Secretaría de Gobernación de la Dirección General de Protección Civil, está el link para ubicarlo, en la página de la 48 a la 62. Nos interesa este inicio que dice causas generadoras de inundaciones. Pues son las lluvias intensas, los ciclones tropicales, las tormentas puntuales, el granizo, nieves y ya reconocen como causa a las presas, que no tienen que ver con lo natural. Bien, citan, los ríos de la República Mexicana y las presas consideradas con mayor grado de riesgo juegan un papel determinante en la ocurrencia de inundaciones. Una presa se considera riesgosa cuando aguas abajo de la misma se localizan conglomerados de población. Una presa puede conformar un peligro para los sistemas existentes en su entorno, ya sea por la capacidad limitada de almacenamiento ante la presencia de grandes avenidas de agua, por fallas estructurales de diseño u operaciones propias. Lo anterior resulta de gran relevancia dado que a lo largo y ancho del territorio nacional fluye un número considerable de ríos y arroyos en cuyos cauces y desembocaduras se han construido infraestructura para el almacenamiento, uso y control de aguas. En muchos casos, las riberas y zonas bajas de las presas existen asentamientos humanos, desarrollos agrícolas, ganaderos e industriales. Dice, daños causados por inundaciones intangibles. Dentro de este concepto se engloban damnificados, los heridos y las pérdidas de vidas humanas. A manera de ejemplo, en el cuadro 10 se aprecia el desglose de la cuantificación de daños directos, indirectos e intangibles causados por inundaciones en la República Mexicana en el año de 1996. En esa se presentan la relación de pérdidas humanas que se tuvieron. De tal suerte que esto nos comprueba que las presas efectivamente están causando pérdida de vidas humanas asociadas a las inundaciones de forma natural. Este es el cuaderno de investigación número 49 del SENAPRES citado hace un momento. Dice en la página 4 en presentación, vamos a resaltar lo que dice en negritas, las actividades humanas son fuentes potenciales de desastres. En la página 11, capítulo 1, dice los desastres naturales son uno de los problemas inherentes al desarrollo de las civilizaciones. Los patrones de desarrollo que ignoran la administración sostenible del agua están exponiendo a las comunidades a mayores riesgos de inundaciones. En cuanto a muertes humanas se refiere, cerca de 74.000 fallecimientos reportados. Las inundaciones son el peligro más frecuente y ocasionan mayores pérdidas económicas. Estas pérdidas son en nuestro país. A pesar de las grandes inversiones en medidas estructurales, que son las obras de protección contra inundaciones como presas y bordos, dice la experiencia de otros países, aquí citan la fuente NHR de 1992, demuestra que el producto de los daños potenciales y su probabilidad de ocurrencia se incrementan. Aquí en esta lámina vemos la suma nos arroja más de 15.000 víctimas. Es importante señalar la palabra víctimas. Aquí tenemos el Atlas Nacional de Riesgo del año 2001. En la página 142 nos dice lo siguiente. Por una ruptura o cuando desaloja un gran volumen de agua almacenada en un lapso corto, una presa es considerada particularmente peligrosa desde el punto de vista de vidas humanas cuando aguas abajo de la misma existen poblaciones que pueden ser afectadas por las aguas desalojadas por la presa. Se lo ven como daños potenciales. Se cita tanto el número de presas como el de aquellas
que se consideran de mayor riesgo. Pero es importante destacar aquí, en esta clasificación, que se refieren a cuando hay más de 200 viviendas las consideran de alto riesgo. Esto quiere decir que en automático todas son de riesgo para las poblaciones, sin importar el número de habitantes que haya abajo, aguas abajo. Por lo tanto, las 2.311 presas son de riesgo para la población. Tan solo Veracruz tuvo 417 inundaciones en 39 años, de 1950 a 1988. Otro documento también es importante, también es el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, su Secretaría de Comunicación Social, de la Coordinación General de Protección Civil, del Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales, de la Dirección General de Protección Civil, eso es a nivel federal. Aquí nos están indicando pues que las inundaciones pues hay de tipo pluvial, son las que caen localmente en un sitio, y las fluviales son las de escurrimiento, las cuales tienen que ver precisamente con las presas, y las inundaciones costeras, pero todas estas pues son por factores naturales, lluvias, tormentas, nieve, deshielo, etc. Y las costeras pues por la situación del incremento de nivel por los tornados, ¿no? Las tormentas. Pero también nos indican, que es muy relevante citarlo, las situaciones antinaturales que son causadas por inundaciones, por rotura de bordos y diques de presas. Aquí están reconociendo que hay inundación por estos conceptos. Y dentro de estos diques pues, se consideran los bordos de protección agrícola y de protección urbana. También tenemos la inundación por la incorrecta operación de compuertas de una presa, que es lo que más comúnmente conocemos. Esto quiere decir que arriba tenemos los factores naturales de una inundación extraordinaria, sin la acción o intervención del ser humano. Por lo tanto, tenemos que los factores antinaturales como bordos, presas y diques, terraplenes, que sumados a los factores naturales generan las inundaciones catastróficas. De ahí tenemos que con este documento de la Dirección General de Protección Civil queda demostrado que las inundaciones tienen su origen en la irresponsable y omnipotencia del ser humano en su afán de querer controlar a la madre naturaleza con bordos y presas. Simple y sencillamente, si no hubiese obras de control, no tendríamos inundaciones catastróficas. Y como el daño ya está hecho, le quieren echar la culpa al calentamiento global. Si no se frena la construcción de bordos y presas, las inundaciones se incrementarán en número e intensidad. Más pruebas tenemos aquí. Bueno, es una nota periodística. Dice, desalojan a 150,000 personas en las zonas bajas de 28 municipios. Dicho por el exgobernador Fidel Herrera. Abren compuertas de las presas Cerro Gordo y Temazcal en Veracruz. Es una nota de la jornada del día 30 de septiembre del año 2010, donde pues dice que fueron abiertas las compuertas de Cerro Gordo y que se cuentan al 113% de su capacidad, y que notifican que se hará lo mismo con la presa Temazcal. El gobernador señala que se deben desalojar los habitantes en las cuencas bajas de 28 municipios. Por otro lado, nos está diciendo que el funcionario de la Comisión Nacional del Agua, que fue en ese entonces, era Víctor Manuel Esparza, dice que elevarán considerablemente el caudal de los ríos. Por lo tanto, es una prueba de que las presas efectivamente incrementan las inundaciones y de forma alarmante y catastrófica. También podemos observar en una tabla de riesgo como, bueno, pues el estado de Veracruz están marcando en verde, pero se refiere aquí al número de presas que hay en cada estado. Veracruz tiene más de 50, de hecho tiene 54. Eso era al año 1987. Y hay muchas más a este momento. Particularmente para nuestro estado, la imagen de abajo nos representa en rojo que es zona de riesgo, ¿verdad? Por los fenómenos meteorológicos, pero particularmente nuestro estado tiene
algo muy desfavorable es que el hecho que las matrices de los huracanes, pues todos apuntan justamente hacia nuestro estado, lo cual pues, nos indican que cíclicamente recibirá huracanes, lo que potencializa la ocurrencia de los desastres, a los cuales vamos a estar sometidos de por vida. Esta diapositiva pues marca los sismos ocurridos en nuestro estado. De hecho, se sabe de varios, de un listado de 10, hay 3 de los sismos fuertes en el país, 3 ocurrieron en Veracruz. Pero es llamarse la... Es que me equivoqué. ¿Qué? Me equivoqué. Si quieres, repítelo. Vuelve No. a comenzar. Ok, sí, bueno, aquí estamos viendo que es una gráfica sobre las inundaciones acontecidas en nuestro estado. Son 400 inundaciones en la entidad. ¿En qué periodo? Eso fue en periodo del año, en 30 años, del año de 1960 al año de 1900. 39 años, parece. 1900, perdón. De 50 al 88. O sea, podemos repetir una pregunta. De 1950 a 1988. 39. Sí, no sé, no alcanzo a ver, ya me falla la vista. Bien, las cifras están en miles, hablan los habitantes expuestos miles. En total son 867,000 veracruzanos expuestos, nada más a ese año. La construcción y operación de presas hidroeléctricas devastan la naturaleza e incrementan los riesgos de pérdida de vidas humanas y de bienes materiales. Con el negocio de las presas y los bordos, las constructoras y los corruptos nos han condenado a los veracruzanos a padecer indefinidamente de inundaciones catastróficas, contraviniendo nuestros derechos humanos constitucionales de vivir en un lugar ambientalmente sano y seguro. Nosotros a lo largo de muchos años que hemos estado analizando, pues hemos sacado la conclusión que el objetivo de las presas y las hidroeléctricas que quieren construir en nuestro país no es la producción de energía, sino tener control del agua. Y pues en esta nota del diario de Jalapa, de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, nos dice que tiene planeado construir más presas con el supuesto propósito de surtir de agua a las poblaciones. Y que pues, no solo la quieren construir en diversos ríos, sino particularmente aquí ya citan la de la Antigua, Cotatla y Conanco. Esto lo informó Pedro Montalvo, que era director del organismo en ese año. Pero nos llama mucho la atención su declaración. Dice, se trata de que la empresa que gane los concursos venda el agua en bloque a los organismos operadores de los municipios. Es decir, pues es muy claro que toda la intención que se tiene es la venta del agua. Aquí en un listado de sismos ocurridos en nuestro estado, de 10, 3 ocurrieron en Veracruz, uno de 7.3 con pérdidas de 37 vidas humanas. En Oaxaca, en el límite de Oaxaca y Veracruz, otro más en agosto de 1973, igual en 7 puntos en la escala de Richter, en Oaxaca, en el límite de Oaxaca y Puebla. Pero nos llama particularmente la atención ocurrido el 26 de julio del año de 1937. Este ya lo dije, perdón. Enero 4 de 1920 ocurrió en los límites de Puebla con Veracruz, en los límites de Cuautitlán, Teocelo y Jalapa, Veracruz. Es Patlanala y Chilchotla en Puebla. Según las referencias que tenemos, el epicentro ocurrió a 30 kilómetros del sitio donde se quiere hacer la presa de propósitos múltiples en Jalapa, y fue de 6.5 grados en escala de Richter, lo cual es muy grave que esa presa se construya ahí. Como última alternativa para la toma de agua, nosotros estamos proponiendo que se tome dentro de la zona de regulación de los ríos, muy cerca de las desembocaduras, con un sistema flotante, ya que el agua dulce, por ser de menor densidad, está arriba que la salobre que se mantiene abajo. Sería hacer un tanque elevado de almacenamiento, valga la redundancia, en un sitio elevado. Quizás ahí pues, aprovechar la energía, cubrirlo con panel para aprovechar energía solar,
con un sistema de rebombeo, con varias líneas, por si falla una, pues están las demás, y llevarlo a través de las carreteras, de las zonas federales de las carreteras, a poblaciones como Jalapa, pudiera ser, ¿verdad? Igual se puede tomar del río Actopan o del río de la Antigua, que tiene esa probabilidad. Se tendría que tener sistema de rebombeo a determinada distancia, ya lo calcularían especialistas, y ahí donde caiga el agua a otro tanque, pues podría volverse a generar energía con la caída. A diferencia de los embalses de presas, esas tomas de agua de dulces inagotables se ubicarían en zonas de regulación de las cuencas bajas de los ríos donde no causarían los 22 daños ambientales, sociales ni desequilibrios ecológicos y hidráulicos que generan, en virtud de que el mar sostiene el nivel freático. No habría ningún daño en realidad. Podríamos tomar el agua de por vida ahí mientras no devastemos al 100% nuestras cuencas altas, ¿verdad? El tercer desequilibrio hidráulico es la disminución de caudales y la desecación de ríos y arroyos. En general, estas otras afectaciones que causan los diversos tipos de presas son, por los mencionados ya anteriormente, los daños ecológicos, ambientales, hidráulicos, sociales y de salud, por el proceso constructivo y operaciones de presas, ya sean para el control de avenidas, almacenamiento o hidroeléctricas. Las más agresivas con la naturaleza son las hidroeléctricas con desvío de caudales y entubamiento del agua, porque causan, en primer lugar, la disminución del caudal y o la desecación de tramos de ríos y arroyos de 2 a 8 kilómetros de longitud, en todo el represamiento y sitio de devolución, aunque conocemos de ejemplos de 22 kilómetros de longitud. Esto es lo que origina cualquier cortina. También la pérdida irreversible de las especies flora y fauna acuáticas en el tramo de secado, como ha ocurrido en otros países. Aquí vemos las imágenes. Dice la extinción de flora y fauna sobre ambas riberas de los tramos de secado, pérdida irreversible de capa vegetal de bosques por apertura de caminos, como lo vemos en esta pequeña imagen, pérdida de la vida silvestre, flora y fauna en el tramo despalmado, acumulación de lodos en los lechos de los ríos, en los tramos desecados o semidesecados, la pérdida de los veneros del subsuelo por los lodos, la afectación de la calidad de agua del consumo humano y el hábitat de especies acuáticas, la disminución de los acuíferos y pérdida de nacimientos de agua, eso es por el mismo taponamiento de los veneros, por los lodos, afectación de la agricultura del sitio y hacia aguas abajo, el alto riesgo de derrumbe inducido por las laderas despalmadas y las zanjas, el incremento de riesgo de la salud de usuarios y especies acuáticas, la liberación de gases a la atmósfera de efecto invernadero, el incremento de temperatura ambiente degradando ecosistemas, la deforestación por deforestación y desecado de ríos, pleitos, luchas, muertes y hasta guerras entre vecinos por el agua y cárcel y multas para demandados por la empresa. Ya que han de saber que los propietarios adquieren un permiso por el uso del agua, por lo tanto, si alguien toma arriba, pues le afecta en su economía, pues se reduce el agua con el cual va a operar o va a generar su electricidad, por lo tanto tienen derecho de demandar. Así que nadie puede tomar agua arriba de las presas. Eso se ganaría, si no es con un permiso. Comúnmente la gente lo hace si lo toma el agua sin permiso para consumo del ganado en las riberas. La gente dice, ahora, ¿qué vamos a hacer con mi ganado? Pues llévalo a otro lado a que tome agua, ¿no? Es increíble. Pues hay más de 8.000, 800.000 presas en todo el mundo que causan otros errores. Suman a esta lista muchos otros daños, pero ya de impacto global. En México hay 510 sitios ubicados de hidroeléctrica con derivación del caudal. Regularmente es el 90% en lo que le quitan, y su posterior embalsamiento y entubamiento, impulsados por el gobierno desde tiempos salinistas del año 1992 a través de la CONAE, hoy CONUE, y la empresa Valdés Ingenieros, que era de 1992, que fue la que promovió. De estas 510, 112 serán en 7 cuencas altas de los ríos veracruzanos. Nada más para referencia, queremos comentar que el despalme de 510 sitios a razón de 20 hectáreas por medio nos dejaría en total a 10.200 hectáreas de devastación de bosques. La erosión de caudales en 510 sitios a un promedio de 5 kilómetros por cada uno nos dejaría 2.550 kilómetros de tramos de ríos desecados. Aquí están las referencias. Esto es lo que pasa por el despalme para accesar al camino.
Y este es ya para la apertura de zanjas, cómo preparan el terreno a la orilla de las laderas para hacer posteriormente aquí las zanjas, lo vamos a ver más adelante. Estas fotos son de Panamá. Adelante. La empresa seguramente llegan a las comunidades y con el gobierno con una caricatura que nosotros aquí la modificamos, la pusimos a real. Ellos aquí, en lo que ellos manejan aquí, pues todo esto de color naranja oscuro, pues es agua. Entonces aparentemente no deseca nada. Pero realmente al poner la cortina desvían el agua por aquí hasta almacenar en un enorme tanque y luego a lo largo de varios kilómetros la llevan a través de un ducto que entierran en la ladera. Para esto, bueno, pues las zanjas llegan a tener de 3 a 8 metros de profundidad. La distancia pues es muy variable, estamos poniendo 5 en promedio, pero lo terrible de esto es que aquí van a hacer una devastación. Para poder entrar a la tubería desbatan 20 metros de ancho para poder enterrar la zanja, para hacer la zanja, para depositar la tierra en un costado y el resto es para poder accesar y transitar. Finalmente arriba lo dejan de caminos de acceso, es una pérdida irreversible. Tardan 2 años en hacer toda esta obra, por lo cual se van a tener deslaves. Al río le quitan el 90%, prácticamente lo desecan y hay que considerar que el 10% se va a perder con la evaporación. Así que por lo tanto, pues lo que las lluvias acarrean en estas laderas, pues se va a ir acumulando lodo aquí. Que realmente en una lluvia el caudal iba a hacer que se diluyeran de mejor manera y iban a transitar sin ningún problema. Esto va a hacer que se vayan tapando los veneros aguas abajo. Hay que considerar que en un río, pues igualmente, aunque el propio río pues nutre de veneros el subsuelo y aguas abajo pues van a brotar en forma de nacimientos, ¿verdad? Esos se van a perder. Finalmente, después de varios kilómetros, pues el río vuelve a ser de vuelta. Y para esto pues ya se tuvo la pérdida de las especies acuáticas aquí y aquí de la vegetación. Aquí hay una prueba que tenemos en la cuenca del río Bobos, como para dotar de agua a la comunidad de Tlapacoya en Veracruz, en un sitio que se llama Totoapan. Pues el río anteriormente alcanzaba este nivel, no era posible atravesarlo, y como vemos aquí, una vaca lo está haciendo de forma muy fácil. Hoy el nivel ha descendido tanto que para abastecer de agua tuvieron que hacer esta taguía. Como hay una pendiente, pues ya con esto hicieron que tuviera mayor altura. El agua viene aquí y entra atrás donde está esta persona, el ingeniero, entra atrás y aquí pues no podemos ver, pero aquí hay un túnel que hicieron en estilo minero, atraviesa una montaña y del otro lado está la cabecera municipal de Tlalpacoyan. El 70% de esa población se provee de agua de este río, cuando anteriormente pues esto de aquí vemos enfrente no existía y el agua entraba de forma directa con este nivel. Entonces gracias a esta taguía es que nuevamente vuelven a tener el ingreso de agua, porque como podemos ver, observar aquí a nivel natural, estando el río clarito y transparente, ya no alcanza a entrar al túnel. Tuvieron que hacer este trabajo o esta taguía. Adelante. Otra prueba es que en Martínez de la Torre tenemos el puente Independencia, puente Martínez 1 llamado. Esta foto es del 8 de mayo. Aquí el río tenía hace 7 décadas pues una profundidad de 6 metros. Actualmente podemos ver en esta imagen como podemos ver el fondo del lecho del río. En realidad quedan 70 centímetros. Entonces hemos perdido el caudal debido a la deforestación y casi ocurre en todos los ríos. Obviamente que la disminución de una cortina pues es lo que trae la secación de los tramos del río, como aquí podemos ver, aunque le dejen pasar un poquito de agua, pues ya desecaron el comportamiento normal del agua, están los semi-desecaron. Esto ocurrió en otro país, desecaron ya el río y obviamente que la vegetación, como podemos observar aquí, pues ya se vio estresada y ya no está verde como solía estar y ya está prácticamente seco, está secando. Entonces el efecto no solo va a ser el cauce, sino también en la vegetación, sobre todo en las riberas, pero esto se va a ir expandiendo porque se pierde la humedad y se incrementa la temperatura.
Eso es lo que sonó en España la presa La Toba, construida hace años en la cabeza del río Jugar. Dejó secos 14 kilómetros en una zona de alto valor ecológico. Y obviamente que los daños que vamos a tener es cuenca abajo, pues los daños catastróficos de incrementos de inundaciones con destrozos de viviendas y daños materiales cuantiosos. Adelante. Bien, aquí podemos ver cómo pues despalman una franja muy ancha para poder entrar a la tubería. Aquí lo podemos apreciar también, es una ladera. Aquí pues ya dejaron destruido, en este caso no la taparon, pero se ve obviamente la devastación que se tiene. Hay que tomar en cuenta que pues para poder hacer este trabajo, como bien ya mencionamos, despalman 20 metros de ancho. Por un lado pues dejan la tierra y por el otro lado para transitar y poder llevar la maquinaria. Lo malo es que donde se encuentran con roca pues usan dinamita. Lo que sucede es que como se trata de que estas hidroeléctricas con derivación de caudal la hacen en la zona, en la cuenca alta, pues tenemos una ladera inclinada y esta pues, ladera pues, tiene tierra suelta arriba. En este caso pues la ladera está estable en forma natural y por la propia vegetación del sitio y la parte de abajo se dice que soporta la tierra de arriba. Por lo tanto, pues si nosotros hacemos una zanja en una ladera, se pierde ese soporte natural que se tiene y por ende con la lluvia pues la tierra pesa más y tiende a deslizarse con mayor facilidad, se licúa, se llama licuefacción y por lo tanto se va a deslizar. Hay que tomar en cuenta que estas hidroeléctricas regularmente tardan en promedio 2 años para construirse, se van a tener 2 épocas fuertes de lluvias en lo que se hace hasta ahora, por lo tanto se van a tener derrumbes con las lluvias. Y pues esto a Solve va a llegar al lecho de los ríos y nos va a tapar los veneros y obviamente también nos va a causar inundaciones, o nos va a incrementar inundaciones aguas abajo. Aquí ya vemos el despalme de bosque para caminos de acceso, eso ya ocurrió en el río en Zongolica, Veracruz. Ven toda la deforestación que hace para poder afectar. Aquí lo podemos ver de mejor manera, más abierta, como pues tiene que ser un camino sinuoso para poder bajar arriba y pues van despalmando todo esto, lo cual es increíble, ¿no? Es demasiado el daño que le hacen a lo largo de varios kilómetros hasta llegar al río. Aquí vemos el lecho del río al fondo. Aquí está, aquí ya no se ve, pues está por la vegetación, ahí está la cascadita. Y lo que van a hacer es que en esta área van a construir el tanque y están preparando el terreno aquí para hacer la tubería de conducción. Aquí en este acercamiento vemos cómo el espalme del bosque se hace ya el corte de las laderas. Se ve la profundidad, se ve el tamaño del camión, cómo ya están cortando aquí el talud. Ven cómo despalmaron para poder hacer todo este trabajo y así se lo van a llevar a lo largo de varios kilómetros por la ladera. Y todo pues no, nosotros vemos que obviamente pues no es aceptable que por intereses políticos y de la industria privada, con la excusa de disminuir una afectación al ambiente, se afecte de peor manera a nuestra madre naturaleza y la sociedad, todo por la ambición de un negocio que es como ellos le llaman mini, lo cual el mini no tiene nada, son peores, son pues son, se me fue el de repente, aguántame, tengo problemas con memoria corta. ¿Quién no? Bueno, aquí puedes cortar. Ya, lo regresamos si quieres. Pues se trata, en realidad no se trata de mini hidroeléctricas, son hidroeléctricas en toda la extensión de la palabra. Las mini hidroeléctricas existen y solo son aquellas cuya agua van a mover la turbina de forma directa sin desviarla del caudal. En muchas ocasiones, tal vez con un pequeño tubo ahí a lo corto, lo ponen para que el chorro sea más preciso, pero ahí en el sitio la vuelven a devolver, o sea, no causa ningún daño ecológico ni ambiental. Esos son para turbinas muy pequeñas y probablemente para proporcionar luz a 5 o 10 viviendas, no más. Estas hidroeléctricas que se pretenden hacer en nuestro país son hidroeléctricas, en toda la extensión de la palabra.
y se denominan con derivación de caudal. Y como podemos ver aquí el ejemplo de una que se planea en Huitamalco, Puebla, pues va a dejar una utilidad de 85 millones de pesos en 30 años, supuestamente. Nosotros también hemos podido ver por datos de las otras que planean en Jalacingo, es que el gasto no les va a dar para sostener la hidroeléctrica trabajando todo el año al 100%, porque el río tiene mucho menos cantidad. Y a decir del ingeniero proyectista, dice que a él lo que más le interesa, que lo que pretende es vender su proyecto al extranjero. Entonces es un negocio que él sabe que en 5 años entonces, va a fracasar. Y no consideran tampoco el factor de crecidas, lo cual pues va a salvarles todo su sistema. Como una declaración hecha con respecto a la parota hecha por el gobierno federal, dice que México cuenta con un margen de reserva suficiente en su actual capacidad de generación eléctrica. Aquí lo está citando en este recuadro. O sea que no hay desabasto de generación de energía eléctrica en nuestro país. Actualmente el más del 40% de la energía la están produciendo ya la iniciativa privada. Y es por ello que también el costo de la energía eléctrica nos resulta a nosotros más caro. Sabemos que el costo de producción es insignificante, en realidad es de centavos, de escasos centavos, y estamos por obtener las pruebas. Al parecer, producir un kilowatt de energía cuesta alrededor de 7 centavos y a la energía privada le cuesta el doble. Por ello que pagamos más, pero es increíble el pequeño costo que se tiene con el enorme porcentaje que nos cobran nosotros por kilowatt. Es multiplicado infinidad de veces. También podemos ver que los proyectos pues son la mayoría planeados como el de Zongolica en el extranjero, pues, para muestra esta diapositiva que obtuvimos, y la siguiente también es totalmente norteamericana. Salió mucho. No importaba. No, falló la diapositiva. Eso era importante porque aquí veíamos cómo a veces las no ya no están en la siguiente. No, en la diapositiva que no vemos aquí, pues veíamos es la cuenca del río Bobo y cómo aquí tenemos algo, algo. Bueno, nosotros en la cuenca del río Bobo pretendemos, aprovechando que tenemos un ordenamiento ecológico de la cuenca, pues ampliar un área natural protegida que tenemos aquí llamada Filo Bobos, con una superficie de 10.000 hectáreas, subirla al rango federal, pero con todo este territorio que marcamos anaranjado, a más de 100.000, aprovechando que pues el ordenamiento ecológico marca toda esta área con políticas ecológicas de restauración, conservación y protección, así que tendremos una extensión territorial enorme y una herramienta para evitar que se sigan haciendo destrozos. A pesar de nuestro ordenamiento lo prohíbe, fue modificado de forma irregular para dar paso a las hidroeléctricas que se están planeando en nuestro río, 24 en esta cuenca. Por desgracia, 3 autorizadas con irregularidades por la Comisión Nacional del Agua y la Semarnat. Y nos estamos amparando ante esa situación. Ya lo derrotamos una vez, pero volvieron a modificar todo y volvieron a autorizarlas. Pero vamos a triunfar. Y pues nosotros hacemos una invitación a que se defienda el agua, la madre naturaleza, de estos graves daños inducidos por la avaricia y la corrupción. Háganlo por todas las plantas y animales, por sus hijos y las futuras generaciones. Afirmamos que la madre naturaleza no es nuestra, nosotros somos parte de ella y vivimos de ella. Aprendamos a respetarla, cuidarla, a amarla y a convivir con ella sin dañarla, viviendo sustentablemente de ella. Esta presentación la expusimos en el Congreso del Estado, ante la Comisión del Medio Ambiente, a nombre de la vida y la alianza de grupos, usuarios y comunidades en defensa y restauración del río Bobos y sus afluentes.
y afirmo que quien realmente quiere servir no cobra. René Belín, servidor, que Dios lo bendiga, investigador ambientalista. ¿Me faltas tantito? Sí. Para darle. Va. La segunda parte, que es lo que los otros. Otras causas, ¿ya? Bien. Bueno, como mencionamos, son 5 las causas que originan las inundaciones catastróficas. Tenemos los terraplenes elevados para carreteras costeras en zonas de regulación de las cuencas bajas. Como podemos observar en la imagen. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, aquí regularmente es muy particular verlo en nuestro país, en el litoral del Golfo de México. Bueno, que tenemos carreteras costeras que corren paralelas a la costa, y estas pues están atravesando la llanura de inundación de las cuencas que tenemos en nuestros ríos, de tal suerte, bueno, que como suelen ser terrenos normalmente bajos, lo que hacen es rellenar para que la carpeta pues quede, o la carretera queden fuera del alcance del agua. Entonces lo que hacen es hacer terraplenes, y son terraplenes elevados sobre toda la franja costera. Aquí pues por cuestiones de espacio minimizamos, pero pusimos distancias. Regularmente los puentes los hacen nada más donde está el ancho del cauce de los ríos, como podemos ver aquí. Pero entre puente y puente, bueno, pues existe terraplén, que sería esta parte, ¿verdad? Aquí. La línea negra es el nivel natural del suelo, y lo que hacen es rellenar, ¿no? Para que esa carretera pues quede fuera del alcance de las zonas bajas. Entonces, esos terraplenes se constituyen diques de contención. El punto es de que, como vemos aquí en el dibujo, pues eh, esos terraplenes pues solamente son de alguna manera aperturados por estos puentes con un ancho en función del ancho del cauce, y dejando grandes distancias de terraplenes que impiden el libre escurrimiento del agua hacia el mar. En las cuencas bajas lo que ocurre es que el río se desplaya, y no solo sale por el cauce donde vemos a un río ahorita con el agua clarita, sino que se expande y sale por distintos sitios o en un territorio largo en salir al mar. En el caso del río Bobo, por ejemplo, el agua solía salir a lo largo de 7 kilómetros en las crecientes grandes o gigantes, y actualmente lo hace solo en 2 puentes, uno de 240 y otro de 100 metros. Entonces el bloqueo de los terraplenes pues es muy considerable. Entonces tenemos ahí que esto hace que el agua se contenga y no pase con libertad, y se va a ir acumulando hasta pasar arriba de las carreteras. Y ahí tenemos el incremento en automático de inundación. Pues aquí en este dibujo vemos pues Tanto atrás como adelante, ¿no? Sí, se refleja agua hacia atrás, se generan embalses y luego pasa en forma abrupta por arriba y causando más daño hacia abajo. Es por ello, bueno, que se tiene el nivel natural, digamos, la línea azul, el extraordinario que ocurría antes de la construcción de carreteras, y posteriormente pues ahora se incrementó el tirante. El problema es que llegan a obstruir hasta un 85% del área hidráulica desarrollada del desplaye de los escurrimientos que solían salir al mar, lo que incrementa los niveles y tiempos de inundación. Por otro lado vemos ya en áreas de las más arriba, en cuencas medias, que aquí tenemos un dibujo de una sección de un río, cómo nomás le dejan el puente donde está el ancho del cauce natural del río, y rellenan los costados. Esto yo le llamo terraplén de relleno. Son los aproches de los puentes. Como aquí vemos, después de una creciente, pues aquí se tenía rellenado. Y ya por la creciente pasó y tumbó los aproches, pegó los aproches.
En este caso, pues se destruye el 100% del ancho de los cauces de las arroyadas de los flancos de los ríos, dejando nada más libre el cauce principal. Eso ocurre en las avenidas extraordinarias. Entonces este bloqueo que hacen los terraplenes, ya sean de relleno o en el caso de los terraplenes elevados, en las zonas bajas, en las costeras, en la zona de regulación de los ríos, regularmente se hace esto, pues lo que origina obviamente es el incremento de niveles de los tiempos de inundación. Las soluciones de restauración son sustituir los aproches de los puentes por terraplenes con puentes grandes y la sustitución de alcantarillas por puentes. Alcantarillas se lo domina a los de pequeño tamaño, no es que sean necesariamente redondas, a veces la ST clasifica de puentes a los que tienen más de 7 metros de tamaño, a las de menor de 7 metros las clasifica todas como alcantarillas. Entonces aquí podemos observar cómo con líneas negras estamos poniendo lo que es el arrasante del suelo. Este es el caso del puente del estero Tres Bocas, el puente Casitas, como inclusive el cauce fue rellenado. Tiene dos claros para la margen izquierda que aquí no se ven, de 50 metros cada uno, y estaba programado hacer otro claro de este lado, el dinero no les dio, eso se hizo en el año de 1946, por ahí, y simplemente rellenaron, pero rellenaron hasta el cauce increíblemente. Aparte el terraplén de acceso. En la línea azul es en este caso el nivel alcanzado en la creciente del año 1999. Todo este terraplén lo desapareció la creciente del año 1999 y volvieron a rellenar. Aquí estamos poniendo gráficamente con rojo lo que es el terraplén. Aquí vemos otro caso que ya nos causó una afectación a más de 10.000 personas. Ya lo vivimos ahorita con la tormenta Fernando del año 2013. Como aquí rellenaron con este terraplén para poder accesar al puente, rellenaron la mitad de la cuenca del río, del arroyo, perdón, estero, se llama estero Tres Bocas. Este era todo su cauce natural. La creciente del 99 fue la históricamente más grande registrada aquí, alcanzó este nivel, marcado en azul. Y al taparle esta mitad, pues hizo que se retuviera el agua y se inundara de forma dramática. Media cabecera municipal y 3 poblaciones. Más de 10.000 personas se vieron afectadas nada más por esta obra, ya que obstruyeron el 50% del cauce natural. Aquí vemos cómo en la carretera nacional, cómo el terraplén era aquí pues quedó destruido por la erosión, pero este es el terraplén de esta carretera 129 en la colonia El Pireo. Como de este lado pues tiene un embalse que lo constituye el dique de contención, creado artificialmente por la construcción de la carretera en el año 1944. Como vemos cómo se llegó a llenar ya y el agua desborda. Por la altura de la persona nos damos cuenta que de la altura es de 1,5 metros de esa caída. Tenemos lleno el embalse y el resto de la llanura está vacía. Entonces el terraplén está bloqueando el escurrimiento natural. Vemos también como en un camino rural, una microcuenca, fue igualmente tapada con terraplén de relleno, con una pequeña alcantarilla al centro. Es un error. Esto se repite a lo largo de las microcuencas infinidad de veces y va reteniendo, eso causa el incremento de nivel de inundación. Entonces la solución es sustituir el terraplén por puentes más grandes o alcantarillas en serie en este caso. Y en este caso pues otro claro o dos para este puente, casitas, y aquí también sustituir por 2 claros de 30 metros cada uno, con eso queda libre todo el cauce y con ello pues se devuelve el nivel de inundación a niveles naturales. El otro problema que se tiene, que es el otro problema, son los bordos de protección agrícola y también de protección urbana, y están incluidos inclusive los malecones. Pero queremos hacer mucho énfasis aquí en los bordos de protección agrícola. En una cuenca media, por ejemplo, vemos esta imagen de esta sección, como bueno, para proteger tierras agrícolas han venido haciendo bordos. La Comisión Nacional del Agua, sobre todo, han proliferado en los últimos 15 años estos bordos. Y se trata de un negocio muy fructífero, la creación de bordos, pero crean problemas. Por desgracia, bueno, lo que hacen es impedir en un principio que
que el agua que debería escurrir aquí en crecientes extraordinarias, grandes, pues deje de hacerlo con el supuesto propósito de proteger esta tierra agrícola. Sin embargo, está probado que tarde o temprano son rebasados y que causan daños mayores, ya que en este caso pues el agua que debe estar contenida en este espacio pues queda incrementada al cauce principal, es decir, de alguna manera están encajonando la anchura de los ríos, y por naturaleza pues es obvio que al estrangular el ancho de los cauces pues el nivel va a ascender en el sitio, y en documentos oficiales, como ya citamos anteriormente, está claramente señalado que lo que va a hacer es incrementar el nivel de inundación hacia el lado contrario. Se refleja aguas arriba y también se refleja aguas abajo. En consecuencia, lo que se tiene es una expansión territorial del área de inundación, junto con el incremento antinatural del nivel de inundación. Cuando antes no afectaba viviendas, ahora debido a los bordos afectan. Caso específico de la cuenca del río Bobos, un estudio hecho por la Comisión Nacional del Agua en el 2008, un estudio de factibilidad, un estudio integral de toda la cuenca. Los números arrojan que más de 40.000 habitantes que vivimos en 28 comunidades de 4 municipios en la cuenca baja, nos vamos a ver afectados 1 metro más por la creación de 9 bordos en la cuenca del año 2000 al año 2009 nada más. Otro más está planeado incrementar en otros 30 centímetros más, y para el caso de la cuenca media, que es Martínez de la Torre, serían 70 centímetros más el nivel de inundación, comprobado con datos oficiales y técnicos de un estudio pagado por la Comisión Nacional del Agua que costó 3 millones de pesos. No estamos hablando de datos ahí someros, sino pruebas técnicas bien definidas. Bien, lo que ocurre con los bordos, entonces tenemos que en la cuenca media estrechan los cauces, incorporándose el agua de las arroyadas de los flancos al cauce principal, incrementando la cota de nivel y en consecuencia la velocidad del agua, por lo que en la cuenca baja se acumula más agua de lo que por naturaleza podría desalojar al mar, mientras que en la cuenca baja impiden el libre escurrimiento natural y lateral hacia la llanura de inundación, lo que incrementa igualmente el nivel del caudal por la acumulación paulatina del agua. Aquí vemos una imagen que corresponde a Tabasco. Vemos como aquí pues alguna finca, algún poderoso, pues le hicieron el favor, la Comisión Nacional del Agua, de hacerle un bordo a la orilla de todo el río, que es todo esto que estamos viendo acá, a larga distancia. Podemos ver cómo pues finca ya es privilegiada al no tener ya inundación en su propiedad. Aquí el río, podemos notar que no está en una creciente máxima, y a pesar de ello ya vemos cómo el lado contrario está totalmente afectado y anegado, y donde tenemos ranchos y viviendas, como se pueden observar aquí, quedan totalmente desprotegidas, protegen un sector y desprotegen al resto de población y de tierra agrícola, y a la mayoría, por desgracia. En este dibujo podemos ver el cauce principal de un río con sus arroyadas en sus flancos, que es zona natural inundable, ¿verdad? Pero que al proteger una sección nada más, o un área, un pequeño territorio con un bordo, pues va a hacer que el nivel se incremente y afecte al resto de las áreas productivas. Aguas abajo, enfrente, y también se refleja agua hacia atrás, aguas arriba. Entonces los ríos, como aquí lo vemos, pues cuentan con sus arroyadas naturales a sus flancos y las utilizan en eventos extraordinarios. No siempre el agua viaja nada más en el cauce, ¿no? Se desplaya. Las soluciones de restauración son el retiro de bordes de porción agrícola, donde se protejan zona también, porque hay de tipo mixto que protegen también zona urbana. Bueno, pues reubicar la obra al límite de la población, en este caso sustituyendo el bordo por un muro para liberar el área hidráulica. La diferencia de uno y otro es que el bordo es regularmente se puede hacer de material o de arcilla, tierra, es una tierra dura que la compactan, pero es mucho más ancha la obra. Al pegarlo a la mancha urbana y hacerlo con un bordo con concreto armado, pues es más delgada y pues roba menos espacio y menos queja, ¿no?, de que están perdiendo eh, pues propiedad o terreno, ¿no?, los dueños. Aquí son los datos oficiales, los resultados del estudio de factibilidad hecho por la Comisión Nacional del Agua, y como vemos que en la cuenca media los resultados son 69 centímetros más que van a incrementarse, mientras que en la cuenca baja sería 1 metro con 1 centímetro más.
¿Esto es por qué? Por el uso de bordos. Eso es por la construcción de bordos. Como señalamos, los estudios revelan que de repetirse un evento semejante al de 1999, los niveles de inundación se incrementarían en Martínez La Torre, 29 centímetros más y 1 metro con 1 centímetro más en casi toda la cuenca baja. A pesar de los 32 puentes ya ampliados de la carretera federal 129, el corte del Meandro en Jicaltepec y la ampliación del estero San Rafael. Estas obras se hicieron para minimizar niveles, muy buen resultado en el año 2005, pero a raíz de la creación de los bordos, pues que empezaron en el año 2000, pues ese beneficio se fue perdiendo. De tal suerte que debido a que esta afectación ahora que ya se nos vio reflejada, por ejemplo, el año pasado, con 12 crecientes en las zonas de tierras vegas y cultivables y 6 que ingresaron de estas a la población, pues fue debido a los 9 bordos y muros construidos y ampliados entre el año 2000 y 2007. Y más que planean. Aquí vamos a señalar algo que no lo leímos anteriormente, es el mismo cuaderno de investigación número 49 de Protección Civil del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Aquí está la link para ubicarlo y nos dice claramente, es oficial, acuérdense, al confinar los escurrimientos dentro de las secciones más estrechas que las naturales, se produce una sobreelevación del nivel del agua. Causará afectaciones sobre todo en el tramo ubicado inmediatamente aguas abajo del territorio de la protección, por lo que las zonas que antes no tenían problemas de inundación podrían verse afectadas. En el caso de que solo se proteja una margen, los daños del lado sin protección seguirán inundándose pero con niveles mayores. Es imposible proteger al 100% de la zona de interés, ya que resulta excesivamente costoso. Más aún, deben de identificarse uno o varios tramos del bordo para que en caso de necesario el agua vierta sobre ellos e incluso sea relativamente fácil romper el bordo y así el resto del agua puede soportar la crecida. La gente se confía plenamente de que la obra soportará cualquier contingencia, por lo que deja a un lado las precauciones. Y en caso de ocurrir una falla de la estructura, la avenida se presentará con mayor rapidez y alcanzará niveles que ocasionarán daños mayores a los esperados si no se hubiera construido la obra. Entonces, ¿qué más prueba quieren que lo que nos dice este propio documento oficial del gobierno federal, justamente del Centro Nacional de Prevención de Desastres? Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque es un negocio hacer bordos y presas. Dice, al diseñar obras de protección contra inundaciones, generalmente como consecuencia de su costo no se deben construirse de una magnitud tan grande como para evitar los daños provocados por todas las posibles avenidas. No se toma en cuenta explícitamente la magnitud de los daños que podrían causar avenidas de mayor que las del diseño. Nunca se podrá eliminar totalmente el riesgo de sufrir inundación. Esto nos lo dice los criterios de riesgo, capítulo 4, y metodología tradicional, el mismo cuaderno ya mencionado. Pues como dije, lo hacen porque es un negocio, ya la vimos. Bueno, aquí sí quisiera yo mencionar porque hay mucha conmoción de la gente. Bordo todo es aquello que se eleva por arriba del nivel del suelo. Y en este caso hay otro tipo de obra que se hace a las márgenes de los ríos, se le llama protecciones marginales. Estas van más de la parte del nivel del suelo natural, cubren los taludes de la orilla de los ríos hasta el lecho del río. En este caso es con gavión. Bueno, al respecto queremos decir lo siguiente. ¿Qué es un gavión? Gavión es una caja de malla, como la vemos en esta imagen, que la rellenan de piedra y la van amarrando una con otra. Pues tiene distintos tamaños, aquí pues esta es de 50 centímetros de espesor por 1 de altura y tienen 2 de largo. Son unas cajas y la llenan de piedra manualmente. Bueno, el detalle de este tipo de obras es que tarde o temprano fracasan. Nunca por ejemplo en nuestro río se hicieron, aquí en el río Bogos, frente al Pital, y a la parte que va aquí en el fondo se le llama taquilla. En este caso nomás le hicieron 5 metros y nosotros le decimos a los ingenieros que le hicieran de 15 metros mínimo, porque el río tenía una solve de 8 metros acumulados abajo. Pues este tipo de obra va a fracasar en automático porque la arena, cualquier objeto que se tenga en el lecho del cauce de un río, la corriente hace que escarbe abajo.
Entonces, tarde o temprano, lo que va a ocurrir es que va a ir socavando abajo y el gavión pues va a quedar suspendido hasta que eh, se acaba de escarbar abajo, pues simplemente va a caer y ese alambre pues se va a romper. Y aquí podemos ver la imagen como ya ocurrió. Aquí ha sido reparado 2 veces y ha vuelto a ocurrir. Aquí ven cómo inclusive pusieron costalillas para hacerlo, es increíble. Esto no sirve de nada. Entonces este es un gasto que se está haciendo porque, vuelvo a insistir, es un negocio hacer este tipo de obras. Entonces nosotros tenemos una obra que se hizo aquí desde el año 1955 en San Rafael, Veracruz, donde pues por desgracia no tenemos fotografías, pero aquí queremos hacer gráficos. Existía un cantil como este, como vemos aquí, y para proteger las viviendas del pueblo que estaban ya por irse, lo que hicieron es echarle roca volcánica a granel. La roca volcánica pues no es, es deforme, y el hecho de que sea deforme solita se fue acomodando en el lecho del río hasta ir conformando un talud. Nomás la vaciaron a granel, los camiones de vuelta llegaban aquí y luego una pequeña con una, con una pequeña máquina la empujaban hacia la orilla y solita iba cayendo y se fue acomodando solita. Con el paso de los años esto se fue cubriendo de lodo y luego creció vegetación. Lo fantástico de esta obra es que permanece intocable desde los años 55 a la fecha. Y sobre este mismo talud de piedras ya se construyeron hasta edificios. Aquí están soportados columnas sobre estas mismas rocas. Y hay edificios aquí construidos en San Rafael, Veracruz, sobre este talud. Entonces es una obra muy barata, 300% más barata que esta de Gaviones. Y normalmente esta roca pues existe casi en todos los ríos, es roca volcánica. Esto también hemos probado aquí que se ha echado, por ejemplo, desperdicios de una construcción que fue demolida, de banquetas, de calles. Todo ese material, como es deforme, pues sirve y se amarra. No se debe hacer con roca de río, la redonda, porque esa se desliza y no sirve. Es inconveniente. Bueno, la otra causa que origina las inundaciones son las masas de construcciones de relleno. Estas son precisamente el aproche de los puentes, los pilotes, el entrepiso de las casas, las banquetas, las calles, los bordos de protección que hacen. ¿Por qué? Porque los terraplenes de las carreteras, entrepisos, muros de las casas, edificios, obras como bordos, muros, presas, pilotes de puentes y sus aproches, pavimentos de calles y banquetas y rellenos están constituidos por una masa que ocupa un espacio físico en las superficies de escurrimiento hidráulico, por lo que el agua que debería estar ocupado en estos espacios perdidos queda incrementada a la del propio río. A una bandeja con agua, échenle piedras, lo que representaría todas las masas aquí mencionadas, y el tirante del agua subirá. La solución de restauración y acciones sería en este caso quitar los terraplenes, aproches, bordos y viviendas de alto riesgo. Estricta aplicación de los planes de desarrollo municipales que protejan ser invalidadas, que protejan de ser invadidas las arroyadas, los vasos, las microcuencas, humedales y demás cuerpos de agua. La otra causa es la deforestación, ya muy conocida por todos, ¿no? Sintetizadamente aquí vemos una sección en la cuenca media de un río, el cauce principal y sus arroyadas. Y como bueno, a raíz de la deforestación que todos conocemos, se tiene una pérdida de capa vegetal y con ello obviamente la lluvia es una erosión de los suelos que finalmente va a llegar al lecho de los ríos. También donde hay cantiles, muy común en las cuencas bajas, es que se caen grandes pedazos de tierra y esto pues obviamente también absorban al río. Entonces, de tal suerte que el agua que debería estar en este espacio que ahora está solvado del río, pues quede en automático incrementada a nivel natural. Con ello se incrementa de forma normal también el nivel de inundación, causando el mismo efecto de los demás, afectando ya el área de viviendas. Este era el nivel extraordinario que tenía antes de la intervención del ser humano. Y pues soluciones, restauración y acciones son la reforestación, obviamente, ¿verdad? El apoyo a ganaderos y talamontes para que se reconviertan en silvicultores y la ampliación a 20 metros de zonas federales prohibiendo su uso para
para recuperar la capa vegetal, que de alguna manera sería una barrera que contendría los sedimentos en la tierra. Para los dragados. Un segundito. A ver si no tenemos problemas de grabación. Lo repetimos. Está bien. Sigamos. Perdón. Lo que quieras, ¿sí? La cual se está diciendo que el disco duro no se llene. Bien. Queremos explicar esto porque también hemos visto que los dragados son un negocio, muchos de ellos, la mayoría. Los dragados, ¿dónde no benefician y dónde sí funcionan? La arena extraída, si se deposita en la cuenca baja, es un relleno que incrementa las inundaciones. Vemos aquí igual la sección longitudinal de un cauce vista lateralmente. En este caso, lo que tenemos aquí entre las dos líneas negras es el lecho del cauce y la línea de donde llega ahorita, digamos, el asolve acumulado. En una cuenca media, si se draga una parte, en supuesto que aquí tengamos una población, ¿verdad? Bien, pues entonces el nivel en este caso, que sería el tirante del agua, si dragamos, el tirante va a descender como una pequeña chorrera que le decimos, el nivel desciende en función del dragado hecho y pues baja el tirante. En este caso, si aquí se inundaba la población 1,5 metros y dragamos 2 metros hondo, este tirante va a descender y toda la población ya queda a salvo. Pero esto hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que respetar precisamente los distintos desniveles que se tengan en el sitio. No se puede hacer en forma lineal porque causan trastorno ecológico y descienden también los mantos freáticos. O sea, hay que cuidar los niveles. Si hay una chorrera, ahí debe de respetarse la chorrera y ir haciendo esas caídas naturales que se han ido formando a través del tiempo. Bien, en una cuenca baja, que es donde ya tenemos muy poca pendiente. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro del río Bobos, tiene nada más una pendiente de 10 centímetros por cada kilómetro. A diferencia en la cuenca media, aquí por ejemplo es en Martínez, hay pendientes de 3 a 4 a 5 metros de pendiente en un kilómetro. Entonces nos permite hacer este tipo de trabajo. Aquí en la cuenca baja, pues nada más sacar o dragar una sección significaría hacer un hoyo nada más, porque igual hay asolve arriba como lo hay abajo. En automático, en muy poco tiempo, como ya ocurrió que aquí lo hicieron el año pasado, pues escarbaron e inmediatamente a los 2 medios estaba igual. Entonces solo hacer un agujero y en este caso el tirante no va a descender. Ahora, ¿dónde sí nos puede beneficiar un dragado también? Bueno, sería ya en la desembocadura. En este caso los ríos, por la acumulación a través de los años, por la deforestación, se ha ido acumulando el asolve porque las desembocaduras se han bloqueado. Entonces, dragar en la zona de desembocaduras es muy bueno para que justamente se recupere el poder de desalojo y de esta manera poco a poco el río vaya sacando de forma natural la arena acumulada río arriba. Este dragado debe hacerse hasta la profundidad del mar, hasta encontrar más profundidad marina que la rasante que se está dejando en el fondo. Aquí podemos ver este dibujo, como anteriormente, pues podemos ver un dibujo anterior, como el agua pues escurría de forma natural, toda en forma natural, hacia el cauce en primera instancia, ¿verdad? Hacia el cauce principal, pero siempre en línea recta buscando el mar, aquí. En este caso, como en línea amarilla estamos representando los terraplenes elevados de carreteras, como atraviesan el cauce, y el agua que debería pasar de forma libre así, pues ya rebota y hace este efecto, y hasta que se llena el área, pues ya brinca, ¿no? Entonces tenemos este efecto. Aquí tenemos otra carretera que va paralela al cauce del río. De igual forma, pues hasta que ya llena este lado donde va escurriendo es como brinca, no alcanza, porque no es suficiente los puentes que le dejan donde están, por decirlo aquí, este pequeño brazo, esta pequeña microcuenca o cuenca, o su cuenca va a tener aquí un puente, ¿verdad? Entonces ya es impedido el escurrimiento de forma natural. Y aquí una presa pues también contiene el agua, como también aquí los bordos pues protegen un territorio.
Y todas estas modificaciones que estamos viendo, y por razones de dibujo, pues no estamos pintando las masas de construcción, viviendas, casas y lo demás, porque pues, es imposible por tamaño. Pues cómo atrofian todo el comportamiento del río, ¿no? Como podemos ver aquí, hasta aquí era hasta donde llegaba el agua en forma natural, y como ahora vemos, debido a todos esos trastornos que le hicimos a nuestro río, pues ahora tuvimos la expansión territorial. Diariamente es lo que ya inundamos más área con un nivel más superior. Y aquí también tenemos el ejemplo de las carreteras costeras que van muy pegadas a lo que es el mar, ya, a la desembocadura. Los ríos regularmente comparten otras salidas a través de lagunas, esteros o humedales y descargan al mar en crecientes. Y aquí pues queda interrumpido por los terraplenes. Por ello que regularmente en la cuenca baja tenemos mayor inundación. En el caso de las presas lo que ocurre es muy importante citar que al perderse la velocidad, aún sin haber abierto ni nada, pues el agua transita más lento. Al transitar más lento pues toma mayor tiempo. Y ese tiempo pues significa que por no salir en forma fluida el agua pues se va a ir acumulando en el territorio y poco a poco de forma muy paulatina va a ir incrementando el nivel de inundación. Entonces finalmente eh, suelen liberar el agua de las presas cuando ya tenemos la zona inundada, ¿no? Entonces agua adicional que está fuera del comportamiento natural viene por naturaleza a incrementar el nivel de forma abrupta, tomando en cuenta que el agua ya perdió la velocidad, su fuerza que tenía que viene tomando desde arriba, se llama energía cinética, pues por la cortina se pierde esa fuerza y aunque sale abruptamente en casos de apertura, pues finalmente la pendiente pues es más suave, entonces el comportamiento en un principio va a ser el escurrimiento más lento y se va a ir acumulando el agua poco a poco. Conforme el agua va invadiendo otro territorio, pues se encuentra con obstáculos y eso va frenando la velocidad del agua y el agua se va incrementando poco a poco. Pero lo drástico viene, lo dramático, cuando se rompe la compuerta o se rompe la presa, la cortina, o cuando rebasa por arriba, pues viene en forma más grave, ¿no? El caso de ruptura pues es catastrófico porque viene en forma ya masiva, entonces ahí la energía acumulada en la presa, por la altura que se tiene, pues viene de una forma muy violenta hacia abajo, causando un daño catastrófico en realidad y capaz de destruir viviendas completamente, destruirlas. Entonces es muy grave lo que puede ocurrir en ese caso. Aquí ya podemos ver la misma sección transversal en la cuenca media de un río, como bueno, el nivel que se restaura una vez que se corrigen los errores, ya mencionado, se restaura el nivel natural de inundación extraordinaria y se deja de tener este nivel antinatural que se tenía. Esto se logra gracias a las obras de restauración, se elimina este nivel antinatural, minimizando las afectaciones. Y por eso ya lo explicamos así, ¿verdad? Que la restauración del nivel natural de inundación extraordinaria, aplicando las obras y acciones de soluciones de restauración planteadas en la presentación, pues el nivel antinatural creado por las 5 causas descritas se elimina, retornando al nivel normal de avenida máxima extraordinaria, por lo que los bordos y presas ya no serían necesarios. Solo se tendrá que reubicar aquellas viviendas que estén asentadas directamente al interior de las arroyadas de los flancos de los cauces de los ríos, que suele suceder, que es en esta área. Y debe ser aprovechado nada más por la agricultura y la ganadería, nada más. ¿Sí? Una vez que editas, corta, quitas bastante.